Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde la pasión y el drama se desbordan. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque traigo un chisme jugosísimo, uno que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Agárrense fuerte porque esta historia tiene más giros que un capítulo final de temporada. Hoy vamos a hablar de un nombre que seguramente les suena, Kerem Bürsin. Sí, el mismo que nos robó el corazón con su sonrisa y su talento, el galán que ha conquistado a medio mundo con su carisma. Pero esta vez, no vamos a hablar de sus proyectos profesionales, sino de su vida amorosa. ¿Recuerdan los rumores, las especulaciones, las fotos a escondidas, los mensajes encriptados en redes sociales? Pues prepárense porque parece que el culebrón está a punto de explotar. Y por si fuera poco, vamos a ver cómo reacciona Melissa Dongel, la guapísima actriz que, bueno, ya lo verán. Esto se pone bueno. Así que si aman el drama, los romances inesperados, las reacciones explosivas y los secretos a voces, están en el lugar correcto. Aquí destaparemos todas las capas de esta cebolla amorosa. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si les gusta lo que ven, denle un like y compártanlo con sus amigos adictos a las novelas turcas. Necesitamos refuerzos para desentrañar este misterio. Ahora sí, vamos al lío. Nuestro tema central hoy es el amor, o mejor dicho, el nuevo amor, y cómo las relaciones, las rupturas y los nuevos comienzos influyen tanto en la vida real como en las historias que vemos en pantalla. Y para ello vamos a analizar la situación de Kerem Bürsin y Melissa Dongel a través del prisma de algunas de las series turcas más exitosas y dramáticas. Prepárense para un viaje lleno de celos, pasión, giros inesperados y, por supuesto, muchísima especulación. Empecemos con una serie que precisamente explora las complejidades del amor y el desamor, Senkalkam. Esta comedia romántica, protagonizada por el propio Kerem Bürsin junto a Hande Erçel, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. El género es comedia romántica, pero no se dejen engañar, hay mucho drama escondido. Detrás de las risas y los momentos tiernos, se esconden inseguridades, miedos y secretos que ponen a prueba la relación de los protagonistas. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo una relación que comienza como un simple acuerdo puede transformarse en algo mucho más profundo y significativo. Vemos la evolución de los personajes, cómo aprenden a conocerse, a confiar el uno en el otro y finalmente a enamorarse. Pero también vemos los obstáculos que enfrentan, los celos, las inseguridades, las presiones externas y los malentendidos. Precisamente el personaje de Serkan Bolat, al principio, es un hombre frío y calculador, incapaz de expresar sus emociones. Pero a medida que conoce a Eda, se va abriendo y mostrando su lado más vulnerable. ¿Les suena familiar? Quizás Kerem Bürsin, al interpretar este papel, aprendió un par de cosas sobre el amor, o quizás no. Lo que sí es innegable es que su personaje de Serkan Bolat marcó un antes y un después en su carrera, catapultándolo a la fama internacional y consolidándolo como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Un dato interesante sobre esta serie es la química innegable entre Kerem y Hande. Su relación en la vida real traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía. Su romance fue un cuento de hadas para muchos fans, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero. Aunque su romance terminó, la serie sigue siendo un referente del género y un ejemplo de cómo la conexión entre los actores puede potenciar una historia de amor. Y hablando de conexiones, ¿será que Kerem encontró una nueva musa? ¿Alguien que le inspire esa misma chispa y esa misma magia que vimos con Hande? Los rumores apuntan a que sí, pero aún no hay nada confirmado. El misterio es parte del encanto. Ahora, vamos a hablar de una serie que tiene un tono mucho más oscuro y dramático, Karaparask. Esta serie, protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, narra la historia de Ömer Demir, un policía, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas, cuyas vidas se cruzan tras el asesinato del padre de Elif y la prometida de Ömer. Se clasifica dentro del género de drama criminal con un toque de romance. Aquí no hay comedias ni situaciones ligeras, sino una trama llena de intrigas, traiciones y secretos que ponen a prueba el amor de los protagonistas. ¿Por qué es relevante para nuestro tema?
Porque muestra cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas y difíciles. Homer y Elif se enfrentan a la corrupción, la mentira y el peligro, pero encuentran consuelo y apoyo el uno en el otro. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Además, la serie explora temas como la venganza, la justicia y la redención. El personaje de Elif, a pesar de su origen privilegiado, demuestra ser una mujer fuerte y decidida, capaz de luchar por lo que cree justo. Y Homer, a pesar de su dolor y su rabia, se mantiene fiel a sus principios y busca la verdad. Esta serie nos enseña que el amor puede ser un arma poderosa contra la adversidad, un refugio en medio de la tormenta y una razón para seguir adelante cuando todo parece perdido. Un detalle que destaca de esta serie es la intensidad de las interpretaciones. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek ofrecen actuaciones memorables, transmitiendo la angustia, la pasión y la vulnerabilidad de sus personajes. La serie también cuenta con una banda sonora espectacular que acompaña a la perfección la atmósfera de intriga y suspense. Y por supuesto, la pregunta que nos hacemos todos, ¿será que Melissa siente que su vida se ha convertido en una de estas intensas telenovelas? ¿Se siente traicionada, engañada y con sed de venganza? Solo ella lo sabe, pero las redes sociales han ardido con especulaciones y teorías sobre su posible reacción. La trama se complica. Sigamos con una serie que nos habla del amor en tiempos modernos, con todas sus complicaciones y contradicciones, ***, Ask 101 ***. Esta serie de Netflix, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz, nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan evitar la expulsión de su colegio uniendo a dos de sus profesores. Es una serie juvenil con toques de drama y comedia. Aquí vemos los primeros amores, las inseguridades, los miedos y las dudas que acompañan a la adolescencia. La relevancia para nuestro tema radica en que explora las diferentes formas de amar y relacionarse en la adolescencia. Vemos los primeros amores, las inseguridades, las amistades, las rivalidades y los desafíos que enfrentan los jóvenes al crecer. La serie también aborda temas como la importancia de la educación, la aceptación de la diversidad y la lucha contra la injusticia. Los personajes son muy carismáticos y cada uno tiene su propia historia y sus propios problemas. A través de sus experiencias aprendemos sobre la importancia de la empatía, la tolerancia y el respeto. Ask 101 nos recuerda que el amor no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Un dato interesante de esta serie es que fue una de las primeras producciones turcas de Netflix en alcanzar un gran éxito internacional. La serie conectó con el público joven de todo el mundo gracias a su lenguaje fresco y su representación honesta de los problemas de la adolescencia. Y hablando de honestidad, ¿será que Kerem está siendo honesto con sus sentimientos? ¿O está jugando a dos bandas? El misterio continúa. ¿Será que se siente como uno de estos adolescentes confundidos, indecisos y atrapados en un triángulo amoroso? La verdad es que la vida amorosa de Kerem siempre ha sido objeto de atención mediática, y esta vez no es la excepción. Y ahora, para añadir un toque de intriga y tensión, vamos a hablar de ***Sadakatsiz***. Esta serie, protagonizada por Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen, es una adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster. Narra la historia de Asia Ilmaz, una doctora exitosa que descubre que su marido le es infiel con una joven estudiante. El género es drama psicológico con toques de thriller. Aquí no hay medias tintas, sino una historia de traición, venganza y empoderamiento femenino. La serie es sumamente relevante para nuestro tema porque explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en una relación. Vemos el dolor, la rabia, la humillación y la sed de venganza de Asia al descubrir la traición de su marido. La serie también plantea preguntas sobre la confianza, el perdón y la capacidad de reconstruir una vida después de una decepción amorosa. El personaje de Asia es fascinante, una mujer inteligente y fuerte que decide no ser una víctima y lucha por recuperar su dignidad y su felicidad. Sadakatsiz nos muestra que la infidelidad puede ser un golpe devastador, pero que también puede ser una oportunidad para reinventarse y encontrar la felicidad en uno mismo. Un aspecto que destaca de esta serie es la intensidad de las interpretaciones y la atmósfera de suspense que se crea a lo largo de la trama. La serie mantiene al espectador en vilo, preguntándose qué hará Asia a continuación y cómo se vengará de su marido y su amante. Y hablando de venganza, ¿estará Melissa Dongel planeando su propia vendetta? ¿Se sentirá como Asia, traicionada y humillada?
¿Estará buscando la forma de vengarse de Kerem y de su supuesta nueva pareja? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebrón del año. Volviendo a nuestro tema principal, la supuesta nueva relación de Kerem Bürsin y la reacción de Melissa D'Angel. Es importante recordar que, al igual que en las series que hemos analizado, la realidad suele ser mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Las relaciones son complicadas, los sentimientos son confusos y las personas cambian. Así que antes de juzgar o sacar conclusiones precipitadas, debemos recordar que todos tenemos derecho a buscar la felicidad y a encontrar el amor donde lo encontremos. Y que al final, lo más importante es ser honesto con uno mismo y con los demás. Aunque la vida real no es una telenovela, a veces se le parece mucho. Hay drama, hay pasión, hay celos y hay sorpresas. Y al igual que en las series turcas que tanto nos gustan, al final siempre esperamos que el amor triunfe. O al menos que cada uno encuentre su propio camino hacia la felicidad. En resumen, hoy hemos explorado la compleja dinámica del amor, los celos y las relaciones a través de algunas de las series turcas más populares. Hemos visto cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas, cómo la infidelidad puede destrozar vidas y cómo la búsqueda de la felicidad puede llevarnos por caminos impredecibles. Y todo esto mientras analizábamos la posible nueva relación de Kerem Bürsin y la reacción de Melissa D'Angel. Un culebrón en la vida real que nos tiene a todos enganchados. ¿Será que esta historia tendrá un final feliz? ¿O terminará en tragedia? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo lleno de chismes y análisis profundo de nuestras series turcas favoritas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Melissa tienen algo que ver? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre triángulos amorosos? Dejen sus comentarios abajo. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Hasta la próxima, y que el drama nunca termine.